a la segunda sesión de nuestro curso en inteligencia criminal. El día de hoy, pues, tendré a bien presentarles un experto en la temática. El tema del día de hoy es inteligencia y contrainteligencia criminal, y pues contamos con un experto con más de 10 años de experiencia en el ámbito de inteligencia civil y criminal. Él es el magíster Nelson Gómez, quien pues el día de hoy, pues él se excusa, ¿verdad?, de no poder encender su video, pero por cuestiones de privacidad, debido a la institución en la que él labora, no nos es permitido que pues él active su cámara. Pero sí les solicito a cada uno de los participantes que por favor activen su cámara para que él pueda ver con qué público está él interactuando y para las respectivas preguntas que él vaya a realizar en el desarrollo de la presente clase. Bueno, les voy a platicar un poquito acerca de la hoja de vida del magíster Nelson Gómez. Él pues cuenta con más de 15 años de laborar en el área sustantiva de la Dirección General de Inteligencia Civil y Criminal. Cuenta con 2 años ejerciendo docencia, es magíster en docencia universitaria, posee una licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa. Además, cuenta con cursos virtuales sobre seguridad y nacional y defensa nacional, con diplomados en análisis estratégico, con capacitaciones sobre seguridad operativa en la Embajada de Estados Unidos de América, así como inteligencia operativa por la Escuela de Inteligencia Nacional de Honduras. Además, posee un curso de inteligencia policial por la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía Nacional de Colombia y con cursos de inteligencia operativa por la Escuela de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Bienvenido, magíster Nelson. Lo dejo en el uso de la palabra. Buen día, estimada licenciada Cindy. Para su servidor, pues es un gusto compartir con ustedes y con el personal del Sistema Nacional de Seguridad. Sabemos de que estas capacitaciones, estos cursos son de mucha relevancia para fortalecer los conocimientos previos o construir nuevos conocimientos en el personal, colaboradores, funcionarios del Sistema Nacional de Seguridad, y el fin pues es estrechar esa colaboración, esa cooperación interinstitucional para construir una Guatemala mejor. Sabemos muy bien de que cada institución pues tiene su ámbito de funcionamiento y cada institución, cada persona, cada funcionario pues da su granito de arena para aportar a garantizar esa seguridad de la nación. Entonces vamos a ver si logro compartir mi pantalla para licenciada. De pronto usted puede dejar de compartir para que me deje de compartir. Gracias, muy amable. Bueno, como les decía, pues es un honor compartir con ustedes. Lastimosamente, pues no se pueden hacer estas actividades en línea, de manera presencial para convivir, conversar, conocerles un poco más, pero vamos a tratar la manera de transmitir estos conocimientos. Entonces, la temática a tratar el día de hoy, pues como ya se argumentaba, pues es la inteligencia y contrainteligencia criminal. Entonces, entre nuestra agenda didáctica, pues tenemos un poco de historia de la inteligencia en Guatemala, pues solo algunos aspectos básicos, porque me atrevo a decir desde que el hombre empezó a convivir, entonces empezó a aplicar técnicas de inteligencia cuando empezaron a aparecer las guerras. Entonces solo vamos a aplicar o comentar algunas cuestiones muy básicas relacionadas a quienes hacían inteligencia en Guatemala. Vamos a hablar un poco, retroalimentar también sobre el Sistema Nacional de Inteligencia, la conceptualización de inteligencia, contrainteligencia y cada una de sus fases. Posteriormente, pues vamos a hablar un poco sobre la perspectiva del crimen organizado nacional e internacional y la aplicación de la inteligencia en la criminalidad. Entonces, vamos a ir avanzando. No sé si no hay problema, porque no sé si me logran escuchar, alguien que pueda confirmar. Sí, magíster, sí, se le logra escuchar Sí, le claro y escuchamos. su presentación está corriendo bastante bien, gracias.
Bien, gracias. Entonces, como les decía, pues cuando hablamos de inteligencia, pues y nos ponemos a analizar ciertas historias, ya sea, por ejemplo, está el libro del arte de la guerra, pues ahí pues hay muchas estrategias de cómo se aplica la inteligencia, pero vamos a hablar específicamente de la historia de los 12 espías que está en la Biblia, en Números 13. Y sabemos muy bien de que se envió a 12 espías a reconocer la tierra prometida, que es Canaán. Entonces, pues se seleccionó el personal y se envió y hubo un requerimiento previo, ¿ya? Un requerimiento de información para conocer si la tierra pues era fértil, establecer cómo es la construcción de las casas de ese entonces, conocer la altura de las personas que vivían en ese lugar y en sí pues una serie de información que se les solicitó a estos 12 espías. Fueron, eh, entonces reconocieron el lugar, pasaron muy desapercibido. Entonces, en aquel entonces, pues ya sabemos de que no había cámaras ni se podía tomar fotografía. Entonces, ellos lo que hicieron, pues traer cierta evidencia, por ejemplo, uva, miel, leche, y pues ya se lo presentaron a Moisés porque él los envió siempre con la dirección de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que, como algún experto lo argumentaba también, de que la inteligencia, pues es algo existe desde que el hombre apareció y siempre se ha aplicado, quizás de manera empírica, pero se obtenía esa información. Entonces se obtenía información sobre el enemigo para emplear ciertas estrategias y poder eh, ganar ciertas guerras que se estaban ejecutando. Entonces, acá, pues como les vuelvo a repetir, para los que ya tienen previo conocimiento o trabajan en el tema de inteligencia, pues no me dejarán mentir de que hay como un ciclo de inteligencia, porque hay una dirección, hay una planificación, hay una selección del personal, quienes podían cumplir esta misión. Se va al área donde se hace la recopilación de información, se obtiene esa información, luego pues traen esa información ante Moisés, lo procesan y algunos que me atrevo a decir de los 12 espías, 10 estaban en contra e indicaban de que no se podía invadir, no se podía conquistar ese terreno porque habían gigantes y tenían armaduras y los superaban en cantidad. Entonces, nos damos cuenta de que hubo un procesamiento de la información y solo habían 2 espías que argumentaron pues de que sí se podía. Entonces nos damos cuenta de que al final pues se procesa esa información y luego pues se toma una decisión, pero ya saben ustedes la historia de la Biblia, pues que solo eh, después de 40 años pues lograron ingresar a ese lugar. Entonces, únicamente, como les digo, únicamente solo para hacer como una breve introducción a lo que es la inteligencia. Ya solo recalcando la historia, pues sabemos muy bien de que hubo una estrategia, selección de personal, como les vuelvo a repetir, el hombre y mujer de inteligencia, pues lleva un proceso de selección, se evalúan ciertas habilidades, hubo operación encubierta porque cuando ellos llegaron a reconocer el área, pues no estuvieron llamando la atención y andaban divulgando qué estaban haciendo en determinado lugar. La planificación, la obtención de información, trajeron evidencias y el tema en específico o la técnica que ejecutaron, pues es el reconocimiento de determinado terreno, de determinado lugar. Entonces, solo como les digo, es únicamente como breve introducción a lo que es la inteligencia. Luego, pues volviendo al ámbito de Guatemala, pues la inteligencia más longeva en Guatemala, pues ya sabemos de que es la inteligencia militar, porque según la historia, ¿verdad? Que como dice aquí textualmente, a finales de 1890,
la gestión del general Manuel Lisandro Varías, pues se emitió el decreto 438 del 14 de noviembre, en donde pues se le da vida al Estado Mayor. Y ya sabemos de que el Estado Mayor pues tiene varias direcciones, entre ellas la inteligencia. Entonces, el primer director general fue el general de brigada, don Juan Francisco Villela. Entonces, como les vuelvo a repetir, pues son algunos aspectos básicos, quizás no es una cuestión así minuciosa, sino que son aspectos básicos donde podríamos tener referencias de cuándo inició de manera formal la inteligencia militar en Guatemala. Y luego, pues, tenemos en la administración de Manuel Estrada Cabrera, también, pues, continuó con esta iniciativa, ¿ya? Entonces, también acá dice que se fundó una escuela militar o escuela superior de armas que se inauguró el 14 de marzo del mismo año. Vamos a tocar algunos aspectos, quienes hacían inteligencia en la época de Manuel Estrada Cabrera. Y sabemos de que el expresidente pues, fue un régimen dictador y dice que los organismos de inteligencia, pues, como acá lo argumenta, pues estaba al servicio del gobernante y su fin pues era controlar y reprimir a sus enemigos personales. Debido a que, recalcando de que él era un gobierno con un régimen de dictadura, entonces tenía varios enemigos políticos. Entre ellos, pues, varios disidentes que le querían dar golpe de Estado desde El Salvador o desde México. Para los que ya vieron o cursaron el curso, valga la redundancia, del Sistema Nacional de Seguridad, pues esta lámina creo que nos trae a algo que concatena con la actualidad, porque acá dice que algunos aparatos que se dedicaron a ejecutar inteligencia, pues fue el Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración, Ejército, los jefes políticos departamentales y la Policía Nacional y Secreta. Entonces, estas instituciones pues le generaban inteligencia al expresidente Manuel Estrada Cabrera. Yo les decía de que si ya recibimos el curso Sistema Nacional de Seguridad, pues ahora de manera legal, pues ya está constituido en una ley, que es la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, y nos damos cuenta de que hay algunas instituciones que desde tiempos atrás ya ejecutaban inteligencia y en la actualidad, pues como les digo, ya hay una base legal en donde tiene cada institución su ámbito de funcionamiento. Si hay alguna duda, algún comentario, por favor me indican para hacer la pausa respectiva. Si no, pues lo dejamos para los 15 minutos que tenemos programado al final. Como les decía, pues en ese tiempo pues habían también, ya habían ciertas amenazas. En este caso, pues lo podemos argumentar como la violación a la soberanía, porque en aquel entonces se le denominó la guerra del Totoposte, cuando el general Tomás Regalado, jefe militar de El Salvador, pues amenazó a Guatemala con una guerra armada. Esto fue en febrero de 1903 y pues hubo trabajo de inteligencia porque se hizo esa movilización del ejército de manera preventiva, ¿ya? Y pues en ese entonces pues ya no hubo ninguna guerra, pero sí, como les vuelvo a repetir, pues hubo información de inteligencia y se suministró y se tomó una decisión a tiempo. Luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, el general Salvador Toledo, primer exministro del gobernante Manuel Estrada Cabrera, pues quiso derrocar al gobernante desde su exilio en El Salvador. Entonces, argumentando que había descontento en el ejército porque no había cierto bienestar hacia el personal. Entonces, como les digo, como al inicio decía la definición de que él tenía varios enemigos políticos y el fin pues era darle golpe de Estado. Luego pues nos pasamos desde la época hasta la época de Jacobo Arbenz, que es del 27 de junio de 1954, pues a partir de esta fecha pues los organismos de inteligencia fueron estructurados bajo la asesoría de la Agencia Central de Inteligencia CIA,
Estados Unidos. Entonces se le dotó de, por ejemplo, a la policía, pues se le dotó de material o equipo de comunicación para que facilitase la transmisión de información para neutralizar cierta amenaza o riesgo en contra de la población guatemalteca o en contra de las instituciones del Estado. Entonces, como les digo, pues son algunos aspectos muy básicos para compartirlo con cada uno de ustedes. Luego nos pasamos a lo que es la época de 1960 a 1996, pues ya sabemos de que hubo un conflicto armado interno en Guatemala. Y esto surge a través del movimiento del 13 de noviembre de 1960, donde militares nacionalistas pues quisieron darle golpe de Estado al gobierno de Dígoras Fuentes. Entre los principales líderes de esta movimiento, pues ya sabemos de que fue Luis Turcio Lima y Marco Antonio Yon Sosa. Entonces, acá pues ya la inteligencia militar pues tiene otra función, que es reprimir esa amenaza subversiva que inició y pues que duró 36 años. Regresando a lo que es el Estado Mayor de la Defensa Nacional, pues aquí hacemos de manera argumentando de que algunas cuestiones que le dieron vida, por ejemplo, está el decreto ley número 2883 del 15 de marzo de 1983. Entonces ya asume su actual nombre, que es el Estado Mayor de la Defensa Nacional, y pues está conformado por 5 direcciones, que es personal, la que nos interesa a nosotros es inteligencia, operaciones, logística y relaciones civiles y militares. Entonces, les vuelvo a repetir, inteligencia, porque ellos son los más longevos en hacer inteligencia en Guatemala. Entonces, eso sería una parte de lo que es la inteligencia militar, y como les vuelvo a repetir, vamos a ampliarlo más adelante con lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia. Luego nos pasamos a lo que es el origen y desarrollo del Estado Mayor Presidencial. Entonces, según la historia, pues el Estado Mayor Presidencial pues se encargaba de la seguridad del gobernante o el presidente. Según la historia dice que esta fue fundada desde 1823. Entonces, como dice aquí textualmente, pues el germen de lo que más tarde fue el Estado Mayor Presidencial apareció antes de que el ejército se convirtiera en la institución armada en 1871. Entonces se tuvo varios nombres como Cuerpo de Seguridad, Escolta del Presidente, Cuarto Militar, Plana Mayor y Estado Mayor Presidencial, como se le conocía. Y ya sabemos de que por los acuerdos de paz, pues fue disolvido en el año del 2003. Entonces, también ellos pues se encargaban de ejecutar inteligencia para la toma de decisiones del gobernante de turno. Entonces, como les vuelvo a repetir, durante el conflicto armado interno de 1960 al 96, pues ellos se centraron en combatir o generar inteligencia con respecto a la amenaza de los grupos subversivos que existían en ese entonces, que afectaban no solo a la población guatemalteca, sino a las instituciones de gobierno. Y ya sabemos de que, como les vuelvo a repetir, pues esto pues fue disuelto en el año 2003 en la presidencia de Alfonso Portillo Cabrera. Entonces, también es otra de las instituciones que ejecutaban inteligencia en Guatemala. Luego, pues, nos pasamos a lo que es una breve reseña de lo que es la inteligencia criminal en Guatemala. Ya sabemos de que la inteligencia criminal en Guatemala, pues, surge a través de los acuerdos de paz y, por ende, pues, hubo una transición democrática. A partir de 1991, pues, los países centroamericanos pues impulsan una visión integral de la seguridad regional para combatirlos de manera integral como
lo indica acá. El 15 de diciembre de 1995, pues los países centroamericanos firmaron ese Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica. Y el fin primordial, pues, es la erradicación de la violencia, corrupción, impunidad, el terrorismo, narcoactividad y el tráfico de armas. Pero específicamente el fortalecimiento del poder civil. Entonces, esto fue materializado a través de los acuerdos de paz, que ya sabemos de que también hay un acuerdo específico que le da vida a lo que es la inteligencia criminal en Guatemala. Entonces, es el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil en función del ejército en una sociedad democrática. Y pues ahí pues hacía alusión que se debía de crear el Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información. Su fin pues es el combate, control y prevención de las acciones del crimen organizado y delincuencia común. Se le iba a dar vida a través del acuerdo gubernativo 462-2000, pero las organizaciones civiles pues estuvieron en contra porque no iba acorde a los espíritus de los acuerdos de paz. Entonces se quedó sin, ya no se le dio continuidad a esa iniciativa. En noviembre del año 2002, el Ministerio de Gobernación pues crea una comisión de alto nivel encargada de elaborar proyectos de ley. Entonces, en esta comisión pues estuvo personal de Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, SAE en aquel entonces, también organizaciones civiles como por ejemplo la Fundación Mirnamat, y es en el año 2003 donde el presidente de la República pues envía esta iniciativa al Congreso, y pues ahí el 12 de octubre del 2005 pues nace a la vida lo que es el decreto número 71-2005. En abril de 2007 pues inicia el proceso de implementación. Y es así como les vuelvo a recalcar, donde nace a la vida jurídica el decreto 71-2005, o también conocida como inteligencia criminal o civil. En el 2008, pues se crea el acuerdo gubernativo 203-2008, que es el reglamento de la ley. Entonces nos damos cuenta de que, haciendo un resumen de lo que ya habíamos indicado, pues primero está la más longeva, inteligencia militar. También tenemos el Estado Mayor Presidencial, que también ejecutaban inteligencia, y luego pues a través de los acuerdos de paz pues surge lo que es la inteligencia criminal. Ya hablamos un poco, como les digo, de lo que es un poco de historia, aspectos muy básicos, y luego pues tenemos lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces esto pues, esta información pues lo podemos respaldar en la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad, y pues acá está integrado por las 3 inteligencias, que es Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, DIGISI, y CIE, que coordina el Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, cada quien pues tiene su ámbito de funcionamiento y pues produce la inteligencia que corresponde según su ámbito. Acá pues la definición que está en la ley de lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia, pues como lo dice aquí, es un conjunto de instituciones, procedimientos. Entonces es algo muy fundamental que abordan con carácter preventivo las amenazas y riesgos a la seguridad de la nación. Entonces creo que es una tarea muy ardua, ¿verdad? Porque cuando hablamos de prevención, pues es anteponerse a ciertas cuestiones que pueden afectar no solo a la población guatemalteca, a las instituciones. Entonces, sí es una labor pues, muy ardua que deben de cumplir cada institución del Sistema Nacional de Inteligencia, y pues si se trabaja de manera integral, como se ha venido haciendo, pues se logra neutralizar estas amenazas. Entonces, como dice aquí, mediante coordinación de las funciones de inteligencia estratégica, civil y militar.
Entonces, eso sería la definición. La coordinación de funciones del Sistema Nacional, pues tenemos, se encargan de la elaboración o dan insumos de inteligencia para la elaboración de la Política Nacional de Seguridad y la Agenda Estratégica de Seguridad. También se encargan de la preparación y formulación de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas. Entonces, son algunas funciones que está estipulado en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad. También se encargan de manera conjunta de elaborar el Plan Nacional de Inteligencia. Entonces, son unos instrumentos de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad. Acá, pues, hay una definición de lo que es la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Como lo dice, pues, es la responsable de producir inteligencia en los campos estratégicos, respetando el ámbito de competencia de las demás instituciones del sistema. Su naturaleza es civil y actúa bajo la responsabilidad directa del presidente de la República de Guatemala. En el caso de inteligencia civil, pues, vela o combate, previene las amenazas en el ámbito de la seguridad interior. En el caso de inteligencia militar, como lo establece la ley Marco, pues tendrá a su cargo, como dice aquí, la obtención y producción de información referente a amenazas militares externas. También sabemos de que las amenazas, pues actualmente pues son transnacionales. Por ejemplo, la narcoactividad, ya sabemos de que viene ilícitos de otros países y cuando ingresan mediante aeronaves, pues violan el espacio aéreo guatemalteco, el espacio terrestre y el espacio marítimo. Entonces, acá es donde también pues existe esa coordinación interinstitucional para mitigar estas amenazas de carácter transnacional. Vamos a ver algunas conceptualizaciones de lo que es la definición de inteligencia. Entonces, para definir inteligencia, pues podemos definirlo como proceso, como producto y como organización. Sherman Kent, pues, argumenta que se puede definir de estas tres formas. La inteligencia como proceso, yo siempre lo argumento como está vinculado más a lo que es el ciclo de inteligencia, porque hay que seguir ciertas fases para convertir la información en inteligencia. Entonces, como lo indica acá, pues son procedimientos y se emplean técnicas por las cuales la información es obtenida, analizada y difundida a los usuarios correspondientes. Entonces, lo podemos asimilar con lo que es el ciclo de inteligencia. También tenemos, lo podemos definir como inteligencia como producto. Cuando hablamos que ya tenemos la inteligencia es porque ya tenemos un informe, un instrumento en específico para difundirlo al tomador de decisión. Tenemos también la inteligencia como organización, pues acá como dice la definición, pues son instituciones que se dedican a la producción de inteligencia, pero están creadas de manera legal. Entonces en Guatemala, como les vuelvo a recalcar, pues tenemos el Sistema Nacional de Inteligencia, inteligencia militar, inteligencia civil y la inteligencia estratégica. Entonces son tres instituciones y cada institución pues tiene su ámbito de funcionamiento. Tenemos también otra definición de inteligencia militar. Si nos damos cuenta, esta es una definición y me imagino que hay más definiciones, pero siempre se centra en algo. Por ejemplo, acá dice inteligencia militar es el producto que resulta de la búsqueda, registro, evaluación, análisis, integración e interpretación de toda información disponible, la cual concierne a uno o más aspectos de las naciones extranjeras o de las zonas de operaciones. Entonces acá dice la cual es significativa inmediatamente en el futuro. Entonces ya sabemos de que hay cuestiones, hay amenazas que hay que darles un tratamiento inmediato y hay cuestiones de que se le van dando un tratamiento a corto y largo plazo.
Tenemos una definición propia. ¿Cómo podemos definir la inteligencia? Pues de manera general. Y nosotros lo definimos de la siguiente manera, que la inteligencia es un proceso sistemático que consiste en planear, obtener, procesar y difundir un producto útil que orienta la toma de decisiones en el más alto nivel del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, acá pues nosotros empleamos o utilizamos el ciclo de inteligencia para definir. Y ya sabemos de que cuáles son las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. Vamos a pasar a lo que es el ciclo de inteligencia. Cuando hablamos del ciclo de inteligencia, ya les argumentaba de que son fases que se tienen que darle cumplimiento. Cuando hablamos de planificación, pues en la institución, pues como en toda institución, pues hay una planificación de manera anual. Hay metas que cumplir. Ya están definidas las amenazas que hay que darle seguimiento. También hay una planificación estratégica, por ejemplo, la Política Nacional de Seguridad, pues ahí se argumenta qué acciones deben de ejecutar cada una de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. Está también la Agenda Nacional, la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas. También tenemos otros instrumentos en donde se dan esos lineamientos para cada una de las instituciones y que puedan combatir, prevenir las acciones del crimen organizado y delincuencia común o las amenazas que ya están estipuladas en la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas. Hay una dirección, tenemos un director general en donde emanan todas las necesidades de inteligencia por conducto del señor ministro de Gobernación o el primer viceministro de Seguridad. Entonces sabemos muy bien de que los usuarios que están necesitados de inteligencia, pues es el señor presidente, ministro de Gobernación, primer viceministro de Seguridad. Entonces, de ahí viene la dirección y como les digo, pues siempre hay necesidades de inteligencia. Luego de que existe un requerimiento, porque hay necesidad de cierta inteligencia, entonces se obtiene información. Ya sabemos de que se puede obtener información mediante fuentes abiertas, mediante fuentes cerradas y también se argumenta que hay fuentes técnicas. Entonces, cuando hablamos de fuentes abiertas, pues el famoso internet, que ahí podemos buscar información y me atrevo a decir de que hay mucha infoxicación, ¿ya? Las redes sociales, etcétera. Fuentes cerradas es cuando tiene tiene acceso restringido, no es información para todo público. Y las fuentes técnicas, por ejemplo, las famosas escuchas telefónicas, pero acá pues ya existe cierto proceso para pedir, el Ministerio Público es quien pide autorización al juez competente para poder intervenir la línea telefónica de determinadas personas. Luego tenemos el procesamiento de la información. Entonces, en esta fase es donde se convierte esa información en inteligencia, ¿ya? La información que se recopila hay que procesarla. En este caso, vamos a ver más adelante algunas subfases de procesamiento, que es la evaluación, análisis, interpretación e integración de la información. Luego de que el analista pues convierte esa información en inteligencia, pues ya viene lo que es la fase de difusión. Y la fase de difusión pues pareciera ser que es algo sencillo, que solo es trasladar información, pero si no lo hacemos por los medios adecuados, pues esta inteligencia puede caer en manos equivocadas. Entonces lo tenemos que difundir o se tiene que difundir por los medios adecuados. Si se puede también pues de manera encriptada para que el usuario pues tenga esa clave y pueda acceder a esa información. Luego vamos a retroalimentar un poco, como les argumentaba, lo que es la obtención a través de fuentes abiertas.
Entonces, como dice acá de manera textual, pues la información disponible al público generalmente a un costo muy bajo o de forma gratuita constituye el 65% de la información que se obtiene proveniente de medios masivos, por ejemplo, radio, televisión, internet, periódicos, entre otros. Algo característico de las fuentes abiertas, pues, es que no existe alguna barrera que impida obtener esa información, o como dice aquí, pues, a costo muy bajo. Por ejemplo, yo quiero comprar la prensa libre, pues, quizás tiene un precio de 5 o 4 quetzales. También me puedo suscribir o puedo comprarlo en línea, también ya lo tengo de manera digital, entonces no es un costo elevado. Entonces nos permite obtener ese recurso que es de utilidad porque nos contextualiza de todo lo que sucede a nivel nacional, de lo que sucede a nivel continental y las otras amenazas o problemas que suscitan en otras, en otros continentes. Entonces, como les vuelvo a repetir, todas estas fuentes abiertas, pues es de mucha utilidad. Es la primera fuente que puede consultar el analista y en lo que realiza el requerimiento para obtener información de fuentes cerradas. Luego tenemos lo que son las fuentes cerradas. Pues acá, como dice, pues son las de difícil y costosa explotación, ¿ya? Contienen información clasificada. Esta información recabada para un fin concreto se obtiene por medios encubiertos para fines específicos y cuyo acceso o distribución es restringido. Entonces, acá pues podemos argumentar que hay mucha información. Si nosotros en el caso de inteligencia criminal, pues lo que se desea obtener es información de esas amenazas criminales, por ejemplo, narcoactividad, maras y pandillas, eh, contrabando de vehículos, etcétera. Entonces, saben muy bien de que la información está ahí, está en los lugares donde operan estas estructuras criminales, pero hay que ir al lugar para recopilar información y hacer un trabajo de campo, tal y como lo hicieron los 12 espías, ¿verdad? Hay que ir al lugar para ver y establecer quiénes son estas personas, su modus operandi, ¿ya? Qué recursos utilizan, en dónde residen, y es un sinfín de actividades que se realizan. Entonces, como les vuelvo a recalcar, pues es como esta cuestión o el ejemplo de los 12 espías, de que hay que ir al área operativa, hay que ir al lugar para obtener esa información. Luego, pues vamos a hablar un poco de lo que es las fases de procesamiento. Creo que esto es información muy básica, pero es de mucha utilidad. Cada uno de ustedes, pues si están en el tema de inteligencia o trabajan en el tema de inteligencia, pues ya lo han ejecutado. Entonces, es únicamente para retroalimentación. Licenciada Cindy, no sé si se va a dar los 10 minutos de receso. Usted me indica si a las 45 o 50 o continuamos. Bueno, vamos a continuar. Y tenemos, como les decía, ¿se recuerdan las fases del ciclo de inteligencia? Planificación y dirección, obtención, procesamiento y difusión. En el procesamiento de la información, como les vuelvo a recalcar, pues en esta fase donde se convierte la información en inteligencia. Entonces, permítanme. Entonces, como primer punto, tenemos lo que es la integración, es la reunión de información, ¿ya? Entonces, si tenemos cierto requerimiento, como les decía, pues en este caso de los 12 espías, pues fueron a Magister, si sí, gusta podemos dar 10 minutos de receso y continuamos a las
10 en punto. Está bien, licenciada, le agradezco mucho. Entonces, Gracias. vamos acá pausado la presentación y Ok, continuamos. gracias. Bueno, gracias, licenciada. Vamos a continuar con la actividad. Pues quisiéramos compartir casos que se han llevado dentro de la institución, pero por la misma situación de la ley 71-2005, pues no permite divulgar ciertas cuestiones. Entonces, vamos a ver cómo ejemplificar para tener una idea más acertada de lo que es la inteligencia criminal. Entonces, tenemos acá lo que les decía, pues son subfases de procesamiento, ¿ya? Vamos a colocar un ejemplo hipotético, ¿ya? De una estructura que opera en Petén, ¿ya? Y hay un requerimiento del señor, de las autoridades correspondientes, o puede ser del Ministerio Público, pero que también trabajamos en coordinación con Ministerio Público. Entonces, hay un requerimiento de información en el departamento de Petén, de una estructura X. Entonces, lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el analista, ¿ya? Es pedir información de campo. Entonces, como les decía, hay que ir a Petén a ver qué es lo que hay en el lugar, porque tenemos que establecer. En la integración, pues tenemos que reunir información de fuentes abiertas y fuentes cerradas, ¿ya? ¿Y qué información tenemos que reunir en la integración? Pues ya son las preguntas de oro que nosotros conocemos, el qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, con quién, para quién. También algunos se agregan más preguntas y eso es bueno porque si sobra información es mejor. Entonces, por ejemplo, para los que tengan conocimiento en el tema de investigación criminal, pues es algo similar, porque si es de una cuestión de contrabando, etcétera, maras o pandillas, entonces tenemos que establecer quiénes son los que están ejecutando esos ilícitos en el departamento de Petén. Entonces, a eso se refiere lo que es la integración de información, ¿ya? ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Dónde residen? ¿Qué recursos utilizan? Entonces, hacemos de manera efectiva la integración. Por supuesto, esto enfocado a una estructura criminal. Si lo enfocamos a una persona, ya sabemos muy bien que se tiene que obtener todos los datos respectivos. Entonces, ahí integramos información. A veces se recopila información de fuentes cerradas. A veces hay información que de primera mano parece ser muy efectiva, creíble, pero la función del analista tiene que establecer la veracidad o la confiabilidad de la fuente. Y luego tenemos que evaluar la información, ¿ya? Si existe incoherencia, si existe ficción, si se contradice, etcétera, ¿ya? Luego pues se hace el análisis de la información. Y acá, como yo les colocaba este documento, esta fotografía donde hay como una sopa de letras, ¿verdad? Entonces, si analizamos esa imagen, tenemos que establecer quién lo escribió, ¿ya? ¿Qué dice ese mensaje que está como en esa especie de sopa de letras? Entonces, acá, como les digo, es un análisis profundo, ¿ya? ¿Quién lo escribió? ¿Qué significa esta como mira que tenemos por acá? ¿Qué significa esa sopa de letras? ¿Está encriptado? ¿Está en inglés? ¿Ya? ¿De qué año es? Entonces, eso es el análisis, ¿ya? Indagar. Por supuesto que esto es una imagen, podemos analizar un texto, podemos analizar antecedentes, y acá pues vemos esto y esto lo podemos buscar en internet, es de un asesino en serie que
mataba en los años 60 y en la actualidad no lo han logrado individualizar. Entonces, acá pues podemos hacer estas subfases de procesamiento también, ¿ya? Integrar, establecer quiénes o posiblemente quiénes son los posibles sospechosos de escribir este manuscrito, ¿ya? Entonces se analiza, ¿ya? Y luego pues pasamos a lo que es la fase de la interpretación. La interpretación ya es el resultado de esa integración, evaluación, análisis, y ya es el punto de vista, ya son los escenarios que el mismo analista pues elabora, ya son esas conclusiones, ya son esas recomendaciones que se emiten en un instrumento determinado. Entonces, mediante estas 4 subfases, pues se elabora ese producto de inteligencia. Entonces, acá pues ya no vamos a profundizar mucho porque ya lo indicamos. Entonces, es la integración, es combinación de elementos aislados, como dice acá. Si lo manejamos de manera institucional, pues interinstitucional también, cuando se trabaja temas en conjunto con el Ministerio Público, pues Policía Nacional Civil también aporta elementos muy oportunos, el Ministerio Público también, y nosotros pues aportamos nuestro granito de arena y en sí, en conjunto, se hace la integración de la información. Volviendo al caso hipotético de Petén, ya de Maras y Pandillas. Entonces, T tiene información, MP tiene información, y nosotros aportamos también la inteligencia respectiva. Entonces, de manera interinstitucional también se puede hacer lo que es la integración. Algunos argumentan de que por qué no se evitó el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos, porque no hubo integración de las inteligencias, ¿ya? Entonces, cada quien pues practica lo que es el compartimentaje y pues no se logró evitar, ¿ya? Porque quizás la CIA tenía cierta información, FBI tenía cierta información, otras instituciones que se encargan de velar por la seguridad, pues tenían ciertas informaciones, y si se hubiese integrado, pues se hubiera evitado ese atentado. Entonces, lamentablemente, pues no se logró evitar porque no hubo integración de las inteligencias. Eso sí lo vemos de manera global. La evaluación de la información, como les decía, se evalúa la fuente y la información, ¿ya? Se evalúa cuánto tiempo cierta fuente nos suministra información y se evalúa la calidad de la información, y es deber del analista establecer si existe incoherencia, inconsistencias o falta de información, ¿ya? Entonces se evalúa la información. También tenemos el análisis, creo que ya lo hablamos, también hay instrumentos actualmente pues para analizar, y pues a través de un estudio que se realiza pues se logra estructurar, o valga la redundancia, una estructura criminal para saber quién es el líder, el sublíder, los colaboradores, el encargado de la finanza, etcétera, ¿ya? Pero se realiza con base a información que se cuenta, ¿ya? Y si no se cuenta con esa información, pues hay que hacer cierto requerimiento y enviar equipo al campo operativo para que recopile esa información para lograr completar la inteligencia. Y la interpretación, como les decía, pues ya es sacar conclusiones en cuanto al probable significado de toda la información que tenemos, ya para dar, como les vuelvo a recalcar, recomendaciones, conclusiones o posibles escenarios sobre cierta temática. El tema de inteligencia pues es súper complejo, ¿ya? Porque como le digo, pues tenemos que dar cumplimiento al ciclo de inteligencia.
Y si lo ejemplificamos en ese caso hipotético, como les digo, hay un requerimiento. Empezamos con la primera fase, que es la dirección y planificación. Pues hay un requerimiento de maras y pandillas en Petén, ¿ya? Para ello, pues, como les digo, nos vamos a la obtención de información y podemos obtener información a través de fuentes abiertas. Luego nos vamos o enviamos equipo al área para que recopile información, ¿ya? Y esa información se lo traslada al analista. Y el analista pues se encarga de procesar esa información a través de las 4 subfases que ya vimos, ¿ya? Evaluación, análisis, interpretación, integración. Y ya acá el analista pues convierte toda esa información en inteligencia, ya lo convierte en un instrumento, ya sea a través de un informe de inteligencia, y se difunde a donde corresponde. Ya puede ser al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público, para que se tome una decisión. Entonces, eso sería la producción de inteligencia. Como les digo, pues es un poco complejo y es lo que me limita a mí también para facilitar cierta información sensible. Entonces, creo que a veces no se logra transmitir al 100% lo que es la información, pero como les vuelvo a repetir, eso sería el paso para producción de inteligencia. Y como les digo, el fin pues es combatir, controlar las acciones del crimen organizado y delincuencia común. Ya sabemos, crimen organizado, pues ya sabemos lo que es narcoactividad, maras y pandillas, contrabando, delitos patrimoniales, etcétera, ¿verdad? Lo que está contemplado en la ley de crimen organizado y delincuencia. Entonces, eso sería la producción de inteligencia. Por supuesto que para obtener información, como les decía, pues un ejemplo básico, podemos entrevistar a personas y ya sabemos de que las personas pues pueden dar información sobre determinados grupos. Entonces, esa es una técnica para obtener información. Entonces, vamos a pasar a la siguiente temática, que es la contrainteligencia. Entonces, acá pues la contrainteligencia, como dice acá en la definición, pues es la que se encarga de obstruir la fuente de información del enemigo. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos en este caso? ¿Ya? Nosotros combatimos crimen organizado y delincuencia común. Entonces, ellos nos pueden hacer inteligencia. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién no va a querer información de inteligencia? Que un producto de inteligencia pues caiga a manos de crimen organizado. Entonces, ellos podrían infiltrar personas dentro de la organización, dentro de la institución. Entonces, esa es la función de contrainteligencia, ¿verdad? Obstruir la fuente de información del enemigo a través de encubrimiento, códigos, claves, censura y otras medidas para engañar. Entonces, es una definición. Luego tenemos otra definición muy oportuna, como dice acá, pues son medidas de seguridad tanto ofensivas como defensivas. Entonces, cuando hablamos de medidas ofensivas, es proteger la información, ¿ya? Y eso como trabajador público, funcionario público, como agente de inteligencia, pues lo puedo hacer, como dice aquí, ocultando la información. Eso quiere decir de que tengo que practicar el compartimentaje. El compartimentaje es no divulgar dónde trabajo, qué hago, qué actividades hago durante el día, no dar mi ubicación a terceras personas. Y en sí es ocultar la información, mi teléfono encriptado, mi computadora encriptada, todas el recurso tecnológico, pues tenemos que tenerlo encriptado. Lo que yo les decía también, cuando se difunde un producto de inteligencia, pues tiene que ir
encriptado para que el usuario correspondiente pues pueda acceder a esa información con la clave respectiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de contrainteligencia es eso, ¿verdad? Medida ofensiva es ocultar la información y las defensivas se encargan de detectar amenazas, ¿ya? Pero amenazas que van en contra de las instalaciones, del personal, de la información, del recurso. Entonces, es otro trabajo que se realiza y se detectan estas amenazas a través de la recopilación de información. Acá tenemos otra definición, que es la contrainteligencia, es planificar, evaluar e implementar las medidas correspondientes. Y como se vuelve a recalcar, es para proteger las personas, las comunicaciones, información, documentación, instalaciones y recursos, ¿ya? Contra toda actividad de infidencia, espionaje, infiltración, agresiones contra la integridad física, vida, sabotaje o terrorismo, ¿verdad? Entonces, esto, como les vuelvo a recalcar, pues crimen organizado y delincuencia común pueden obtener información quiénes son los que les están haciendo inteligencia a ellos, ¿verdad? Entonces, la contrainteligencia, de eso se trata, detectar esas amenazas que vayan o que puedan atentar en contra de la vida de los agentes de inteligencia. Entonces, eso sería la definición. También tiene un ciclo, ¿verdad? Tiene un ciclo de cómo obtener información y neutralizar esas amenazas. Entonces, acá dice, es un proceso donde se obtiene información sobre posibles riesgos o amenazas de opositores dentro del proceso de inteligencia. Como le digo, pues a veces se tiene identificado una estructura criminal, ¿ya? Y ya se remite el informe de inteligencia al Ministerio Público. Pero, ¿qué podía pasar? ¿Ya? ¿Qué puede hacer crimen organizado para evitar eso? ¿Ya? Para evitar un operativo en contra de ellos, ¿verdad? Entonces pueden hacer una especie de sabotaje, puede haber fuga de información. Entonces eso es lo que cuida la contrainteligencia. Y tenemos las fases del ciclo de contrainteligencia, que en primer lugar pues está lo que es detectar. Entonces, es la identificación de riesgos y amenazas. Como les digo, pues acá también hay un proceso de recopilación de información, porque se tiene que verificar, establecer, documentar de dónde proviene esa amenaza o quién es esa amenaza. Entonces, eso sería lo que es la primera fase. La segunda fase, bueno, acá también indica, en la primera fase es descubrir o examinar a la persona o dispositivo que pueda alterar o perjudicar el trabajo de inteligencia. Entonces, eso es la función de contrainteligencia. Luego tenemos localizar, como dice su nombre, pues consiste en ubicar los objetivos detectados e identificar el lugar en donde pueda ubicarse el blanco. Entonces, ya acá pues ya se encarga de establecer, ubicar quién es esa persona que está limitando para que la inteligencia pues se pueda operativizar. Luego tenemos lo que es neutralizar. Acá dice es anular, controlar o disminuir la efectividad de algo o de alguien, ¿ya? Entonces, como les digo, pues es hacer como una especie de contrasabotaje para que el curso del operativo siga en marcha sin novedad. A veces los que han participado en el caso de investigación criminal, me atrevo a decir de que los que nos pueden hacer contrainteligencia son los famosos banderas, ¿verdad? O las famosas personas que controlan determinado sector, ¿verdad? Entonces ellos pues pasan información de si hay cierta unidad policial patrullando en el sector. Entonces,
y cómo neutralizar esta amenaza, ¿verdad? Entonces ya queda creatividad de la gente, cómo eliminar o contrarrestar o disminuir la efectividad de esta persona que está afectando el proceso de inteligencia. Entonces acá dice, existen dos métodos para neutralizar información, ya sea en la fuga, ¿verdad? Entonces podemos, si es información física en documentos, pues podemos ubicar y eliminar esa información, o se puede destruir el documento que se va en fuga, ¿verdad? Entonces podría ser de esa forma. Y ya recalcando lo que es el ciclo de contrainteligencia, pues como les digo, pues se encarga de detectar amenazas, ¿ya? Es información de primera mano. Y luego pues se localiza dónde podemos establecer que está ese blanco y se neutraliza, ¿verdad? Ya colocando un ejemplo, por ejemplo, los famosos banderas, como les vuelvo a repetir, que cuidan o pasan información en determinada colonia, pues ya vemos la forma con Policía Nacional Civil, cómo identificarlo o dejar, eliminar y que no pase información a la estructura criminal, ¿verdad? Entonces, es otro tema súper complejo, ¿verdad? Tanto la inteligencia como la contrainteligencia, pues son temas súper complejos. Entonces, sí, es importante conocer estos aspectos básicos. Entonces, ya finalizando con el tema de inteligencia y contrainteligencia, pues vamos a dar un poco de lo que es la inteligencia criminal. Quizás vamos a hacer algunos ejemplos de manera hipotética. También me gustó bastante lo que es esta definición, porque como dice inteligencia criminal, pues sirve para la toma de decisiones estratégicas y operativas, ¿verdad? Entonces, pero al inicio también dice, es un soporte para la investigación criminal, ¿ya? Porque ya sabemos de que el Ministerio Público pues es el encargado de ejecutar la investigación criminal con el apoyo interinstitucional, valga la redundancia, de otras instituciones. Entonces, inteligencia criminal pues aporta, ¿ya? Aporta cierta información para que se pueda tomar una decisión. Por ejemplo, volvemos al caso hipotético de Petén, de maras y pandillas. Entonces ya identificamos 4 personas y ya Ministerio Público pues hace el trabajo de investigación criminal, pues cómo se puede sindicar a esa persona de determinado delito, ¿ya? Porque la inteligencia pues de eso se trata, recopilar información, se confirma, pero ya viene la otra parte de lo que es el Ministerio Público, en qué delito los puede sindicar, ¿ya? Y si cumple con ciertos requisitos que pide ese delito, ¿ya? Y ya pide, pues, quizás fotografías y otras cuestiones, eh, testimonios de víctimas, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, pues es un tema súper complejo, ¿verdad? Porque acá lo que hace inteligencia criminal es dar únicamente ciertos insumos y ya ahí es el Ministerio Público quien se encarga del proceso penal en sí para, como les vuelvo a repetir, para sindicar a estas personas de determinados delitos, ¿verdad? Porque nosotros muy bien podemos conocer a determinado vecino y que sí es colaborador de cierta organización criminal, pero no se le puede comprobar nada. Entonces, esa es la labor del Ministerio Público, buscar esas cuestiones que puedan fundamentar un delito en contra de una persona. Y cuando dice toma de decisiones estratégicas, pues también es fundamental. Creo que inteligencia civil pues da ciertos productos. En el caso del plan Semana Santa, pues también
Si ustedes se dan cuenta, van a determinada playa y hay ciertos operativos en determinado lugar, pero detrás de ello, pues hubo un trabajo de inteligencia, ¿verdad? ¿Por qué colocar un puesto operativo en determinado lugar? ¿Por qué debe de existir ciertas autoridades, como por ejemplo Policía Nacional Civil, bomberos voluntarios, etcétera, ejército, me atrevo a decir, en ese puesto de control, ¿ya? Entonces, para ello, pues previo hubo una planificación, recopilación de información de campo, recopilación de información de puestos de control o de otras planificaciones de otros años anteriores. Se analiza dónde se podría distribuir la fuerza operativa y luego pues se entrega ese producto a las autoridades correspondientes. Como les vuelvo a repetir, pues inteligencia criminal pues da cierto aporte. Policía Nacional también elabora su propio plan operativo y en conjunto pues se toman las mejores decisiones, siempre en beneficio de la población guatemalteca. Cuando dice también toma de decisiones operativas, volvemos nuevamente al caso de Petén, ¿ya? Que tenemos 4 pandilleros identificados. Entonces, ya ahí se difunde el producto de inteligencia al Ministerio Público para que ellos puedan sindicar a esas personas y que posteriormente ellos coordinen los operativos correspondientes. Y como lo dice aquí, pues sirve para contención de la criminalidad organizada y delincuencia común, ¿verdad? Entonces, eso es el fin de la inteligencia criminal. Tenemos otras definiciones, pero para no ser muy tedioso y que sea muy teórico, porque la verdad, como les vuelvo a repetir, pues es un tema súper complejo y pues estoy limitado a proporcionar cierta información. Entonces, la inteligencia criminal, pues también genera conocimientos adicionales. A veces ya se tiene, pues, el Ministerio Público ya tiene identificado o conformado cierta estructura criminal, pero a veces falta información que pudiese llevar a operativizar eh, ese caso, por decirlo así. Entonces, ahí es donde entra el papel de la inteligencia criminal, recopilar información adicional, ¿ya? En el caso que quizás falta un reconocimiento de área, entonces se va a ejecutar ese reconocimiento de área, porque se necesita verificar entradas, salidas, qué más amenazas y riesgos hay en el lugar. Entonces se va a recopilar información al ámbito operativo. Entonces, esa es una de las características de la inteligencia criminal. También tenemos esta definición y como dice acá, pues la inteligencia criminal pues se fundamenta en el análisis de la actividad policial y de la seguridad pública, ¿ya? De manera a determinado tiempo, pues también se hace ese análisis de la estadística de resultados negativos, ¿ya? Donde hay más homicidios, por ejemplo, a nivel Guatemala, ¿cuál es el departamento que tiene más homicidios, altos índices de homicidio? Y se viene a qué municipio tiene más homicidios o asesinatos, puede ser Guatemala, Misco, ¿ya? Entonces, acá, como dice aquí, análisis a la actividad policial. Entonces, esa estadística lo lleva Policía Nacional Civil. Entonces, se analiza esa estadística, ¿verdad? ¿Qué departamento, qué municipio, qué colonia tiene mayor incidencia criminal? Y según o a partir del análisis y generación de producto de inteligencia, pues ya se orienta la fuerza de la Policía Nacional Civil. También ha participado lo que es el Ejército de Guatemala para fortalecer estos operativos.
Y como dice aquí, seguridad pública, ¿ya? ¿Qué es lo que atenta a la seguridad pública? Ya sabemos que son las amenazas criminales, entonces acá se centra ese análisis, ¿ya? Y como dice aquí, pues para generar productos de inteligencia que sirve para prevención del delito, ¿ya? Entonces, acá pues en eso consiste lo que es la inteligencia criminal. Y como dice estas definiciones también, la inteligencia criminal es sinónimo de prevención, pero ya sabemos de que prevenir pues requiere de astucia, de perseverancia, de esa recopilación de información, ¿ya? También se llevan estadísticas de cuántas personas se han, cuántas muertes se han evitado durante un año, ¿ya? Entonces, pero como les digo, pues es un trabajo pues sacrificado porque en la obtención de información es donde se consuma esta situación y al final pues se logra prevenir la muerte de los guatemaltecos. Y como les digo, pues es un tema complejo. Acá dice la inteligencia pues es tratamiento de la información que se obtiene en el ámbito operativo y al final pues sirve para orientar la toma de decisiones. Cuando hablamos, como les decía, pues hablando un poco de lo que es la investigación criminal, pues como lo dice aquí, pues es para conocer la verdad relacionado a un hecho, ¿ya? Entonces aquí comprende el manejo de estrategias que contextualizan el papel de la víctima, del delincuente y del delito como tal. Acá dice también es el estudio de las técnicas orientadas a contrarrestar, controlar y prevenir la acción delictiva. Acá dice también lo que les decía, modo y lugar para sustentar en forma técnico-científica los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y la identificación de sus autores. Entonces, acá dice algo, pero fundamental, sustentar en forma técnico-científica. ¿Ya? Entonces, a veces hay casos que no se logran operativizar porque no se encuentran los, como dice aquí, no se logra sustentar de manera técnica científica los ilícitos que cometen los delincuentes porque tienen mucha astucia, muchas habilidades, entonces, o a veces lo que necesita el Ministerio Público también es una declaración de algún testigo presencial, de otros recursos que puedan sustentar y sindicar a una persona. Entonces, creo que el trabajo de inteligencia criminal con investigación criminal, pues tienen que ir de la mano, ¿verdad? Porque, como les vuelvo a recalcar, nosotros proporcionamos un producto y es el Ministerio Público que se encarga, como decimos de manera coloquial, de encuadrar el delito que se les va a imputar a las personas. Entonces, creo que, como les vuelvo a recalcar, pues tienen que trabajar de manera coordinada. Como dice aquí, la investigación criminal pues ya se centra en hechos ya sucedidos. Acá viene otra responsabilidad de la inteligencia criminal, donde dice que se genera un valor adicional al anticiparse a esos hechos. También se vuelve a recalcar que es una gran responsabilidad porque se lleva cierta estadística de las vidas salvadas, pero se ha logrado a través de cierto esfuerzo, a través de la recopilación de información y es complejo, porque lo que el deber ser debería ser evitar todas las muertes, pero sabemos de que como institución pues tenemos también ciertos flagelos, por ejemplo la limitación de recursos, entonces creo que también eso es de considerar, ¿verdad? Pero con lo poco que tenemos, pues han dado ciertos
resultados que han impactado de manera positiva en la sociedad guatemalteca. Entonces, nuevamente, pues solo haciendo retroalimentación, que es el Ministerio Público quien se encarga de lo que es la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública. Entonces, nuevamente regresamos a lo que es la investigación criminal. Algunas funciones, pero no vamos a profundizar en ello. También nos pidieron cierta definición de lo que es la criminología, y pues la criminología pues es la ciencia causal explicativa que estudia la conducta desviada, las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita. Entonces, cuando hablamos de criminología, pues lo aplica más el analista, ¿verdad? Porque el analista, si se centra en una persona, tiene que explicar por qué esta persona es delincuente, por qué actúa de esa forma, ¿ya? Por qué se volvió pandillero. Y al final, pues hay que prevenir las acciones que él realiza. Entonces, se hace a través de ese análisis de información. Con respecto a las perspectivas del crimen organizado nacional, pues ya sabemos de que inteligencia criminal pues se centra en combatir, controlar y prevenir las acciones del crimen organizado y de delincuencia común. Tenemos acá la definición de qué es delincuencia organizada, pues es un grupo delictivo organizado o organización criminal. Entonces, acá dice algo que resalta eso, pues es un grupo de 3 o más personas. Entonces, vamos a ver, les vuelvo a recalcar, pues esto es teoría, vamos a ir pasando. Bueno, acá vamos a recalcar que en el caso de Guatemala, pues está ubicada en una posición geográfica privilegiada. Tenemos acceso a 2 océanos. Si ven en el mapa, pues somos como una especie de puente, ¿ah?, entre Norteamérica y Suramérica, y eso pues es de mucho beneficio para el turismo, pero también para las organizaciones criminales transnacionales. Entonces, como lo dice aquí, pues para ello pues se presta para lo que es el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas prohibidas, trata y tráfico ilegal de personas, tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, animales silvestres, maderas preciosas y contrabando. Entonces, nos damos cuenta de que es una cantidad de delitos que tenemos que combatir, ¿ya? Entonces, sí, tenemos una tarea ardua y compleja. La tipología de los delitos observados con mayor frecuencia, pues como se vuelve a recalcar, narcotráfico, trata y tráfico de personas, robo y hurto de vehículos, extorsión, hechos ilícitos cometidos por miembros o integrantes de maras y pandillas, tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, contrabando, tráfico ilegal de flora y fauna, ciberdelitos, entre otros. Entonces, como les vuelvo a recalcar, pues estos son las temáticas que se trata de prevenir, controlar en el área de inteligencia criminal. Y se recalca nuevamente, ¿verdad? Creo que uno de los que tiene capacidad transnacional, pues es la narcoactividad. Sabemos muy bien, como les decía al inicio, pues ingresan los ilícitos ya sea vía aérea, terrestre o marítima. Y en el caso de maras y pandillas también tenemos el ejemplo de que
Salvador pues inició a dar ciertas, por una especie como de mano dura en contra de maras y pandillas, y empezaron a pasarse del lado guatemalteco. Entonces representa también una amenaza a la seguridad. Y también en el tema de maras y pandillas, pues también la institución pues ha dado buenos resultados, ha logrado controlar, prevenir y neutralizar a ciertos integrantes, y es gracias a ese esfuerzo de los agentes de campo que han logrado dar esos resultados. En el caso de crimen organizado internacional, pues creo que lo que más afecta a Guatemala, pues ya lo habíamos indicado, es la narcoactividad. Y también tenemos lo que es las ciberamenazas, ¿ya? Sabemos muy bien de que en el tiempo de pandemia, pues casi, me atrevo a decir, la mayoría de los guatemaltecos pues migró a las plataformas digitales, ya sea para vender comida, vender ropa, comprar en línea, hacer transacciones en plataformas virtuales de los bancos. Entonces, sabemos muy bien de que las plataformas virtuales pues son excelentes y nos facilitan, porque si queremos hacer determinado trámite, pues ya nos facilitan esas plataformas, pero sabemos también de que los grupos organizados también se trasladaron, o su modus operandi se trasladó a estas plataformas electrónicas. Entonces, también sabemos de que más de alguno de nosotros nos han mandado quizás un mensaje donde nos indican que ganamos 20,000 quetzales y un Hilux, y hay que comunicarse con el licenciado tal y fulano, ¿verdad? Entonces, acá algo fundamental, como les vuelvo a decir, quizás nosotros que trabajamos para el Sistema Nacional de Seguridad, pues no somos engañados tan fácilmente, pero la mayoría de la población guatemalteca, pues al ver un mensaje de tal magnitud, pues llaman, y ahí pues ya empiezan a robarles información, ya les piden que hagan ciertas actividades, por ejemplo, un depósito, y al final pues resultan siendo estafados. Entonces, volvemos nuevamente de que esta es una labor de inteligencia criminal también, porque hay que establecer de quién es ese número, de dónde viene o dónde está esa persona que están mandando esos mensajes, ¿ya? Entonces, también hay que establecer a quién se le hizo el depósito. Como les digo, pues utilizan a otras personas para pedir el depósito y se hace el depósito. Entonces, acá volvemos otra vez al tema de lo que es la integración. Hay que establecer de quién es ese número, quién lo utiliza, desde dónde lo están utilizando. También nos vamos con la otra persona a la que se le depositó quizás 300 quetzales, porque supuestamente era un requisito para reclamar el Hilux. Entonces ya se integra información de esa persona a la que se depositó. A veces lo que piden estos delincuentes pues es que se haga una quizás una recarga de 500 quetzales a otro número. También hay que establecer de quién es ese número. Entonces, como les digo, pues es un trabajo que realiza el analista, es un trabajo arduo. También se trabaja en coordinación, como les digo, con Ministerio Público y Policía Nacional Civil y otras instituciones, ya sea de entidades privadas o gubernamentales, para facilitar esa información. Entonces, como les vuelvo a repetir, pues este tema de ciberamenazas también es súper compleja, porque ya actualmente pues todos hemos o hacemos actividades en plataformas digitales, y pues
nos vuelve vulnerables ante estas cuestiones. Y ya para ir finalizando, pues como les vuelvo a repetir, que la aplicación de la inteligencia a la criminalidad, pues acá pues tuvo que extraer algo de lo que es la agenda estratégica y plan estratégico de seguridad de la nación, en donde uno de los objetivos se menciona que tiene que haber mecanismos de coordinación, colaboración interinstitucional para la prevención, disuasión y combate al crimen organizado y delincuencia común. Entonces, nosotros como inteligencia criminal, pues sí necesitamos del sistema penitenciario, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, de las otras agencias de instituciones de inteligencia que conforman el Sistema Nacional de Inteligencia para poder controlar, prevenir las acciones del crimen organizado y delincuencia común. Entonces, acá en la institución, pues cada equipo pues maneja ciertos ejes y se enfoca en combatir ciertos fenómenos. Entonces hay una división de los fenómenos y cada equipo pues se centra en combatir ese fenómeno criminal, como ya les recalcaba al inicio, la narcoactividad, maras y pandillas, contrabando, delitos patrimoniales. Entonces, hay equipos específicos, especializados para combatir este tipo de fenómenos. Como les vuelvo a recalcar también, tenemos falencias, entre ellas, pues, el recurso humano, ¿ya? Se necesita más recurso humano para generar más información y producir inteligencia, ¿ya? Entonces, hay personal de campo siempre recopilando información y hay personal de procesamiento que se encarga de manera constante, pues, ir procesando esta información que se recaba, ¿verdad? Entonces, la verdad que quizás se quedó algo corto, quizás ustedes querían escuchar casos más reales, pero por la misma situación de del compartimentaje, de la confidencialidad, pues lastimosamente no se los puedo compartir. Son cuestiones, pues como les vuelvo a decir, pues confidenciales y pues pido disculpas por eso. La verdad que solo se trataron generalidades. Sí me gustaría compartir todos esos conocimientos con ustedes. De hecho, acá en la institución pues damos cursos de inteligencia y pues como es hacia el mismo personal y pues se comparte todo, ¿verdad? Pero pedir disculpas por eso, ¿verdad? Porque como le digo, pues estoy limitado, ¿verdad? Pero gracias por la atención. Ya dejo en el uso de la palabra de la licenciada Cindy Domínguez para las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias, Magíster, por su excelente disertación. Y pues no sé si los compañeros tienen alguna consulta, algún aporte que les gustaría realizar en estos momentos al Magíster para aprovechar que pues tenemos ya acá al experto. Tenemos acá una pregunta en el chat. Oscar Aragón, no sé si puede activar su audio, si no haces la pregunta por medio del chat. Muchas gracias, buenos días todos los compañeros, buenos días maestro. Siempre se ha hablado del tema de la inteligencia criminal y a veces hay muchas palabritas que parecieran sinónimos, pero me gustaría saber si realmente hay una diferencia entre la inteligencia criminal y la inteligencia policial. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Magíster. Durante la experiencia que hemos tenido, pues sí, pareciera que es similar, pero donde cambia porque la inteligencia policial también hace el ciclo de inteligencia
Donde cambia quizás es en los usuarios, porque los usuarios que nosotros tenemos es el primer viceministro, el ministro de Gobernación, y a veces pues ya sabemos de que CIE coordina lo que es el Sistema Nacional de Inteligencia, pues también se difunde información o inteligencia al Sistema Nacional de Inteligencia. Entonces, en el caso de inteligencia policial, pues también sus usuarios pues son los mandos o son las otras divisiones. Por ejemplo, no me dejarán mentir, pero en el caso de información policial, pues ellos reciben denuncias de manera anónima y se le da seguimiento porque se transmite esa información o ese requerimiento, por ejemplo, si es un tema de narcotráfico, pues se envía a SGAIA. Si es un tema quizás de delitos sexuales, se envía a la unidad correspondiente. Y ellos pues se encargan de ir monitoreando cómo va el cumplimiento de esa tarea. Entonces, también hemos trabajado de manera coordinada con ellos, ¿verdad? Porque ya sabemos de que la coordinación interinstitucional pues es la base para combatir estas amenazas criminales. Entonces, la diferencia, como les digo, pues inteligencia policial hace el mismo ciclo de inteligencia. Quizás lo que va cambiando son los usuarios y la forma como le van dando seguimiento a la información. Entonces, eso sería la diferencia. Muchas gracias por su respuesta, Magíster. Tenemos otra pregunta. Alixenis Gómez, ¿podrías activar tu audio? Sí, buenos días. Yo tengo dos dudas. El magíster Gómez hablaba en relación al gobierno del presidente Cabrera, que se realizaba inteligencia, pero según entendí, no eran como que, o sea, quienes realizaban la inteligencia en ese momento, no era como que personal autorizado, algo así, comprendí. Entonces quisiera saber si era espionaje o había algo que regulara en sí ese tipo de inteligencia que se generaba en ese momento. La otra sería en relación al Sistema Nacional de Inteligencia. Él también hacía referencia de que lo que pasó con las Torres Gemelas se pudo haber evitado en Estados Unidos. Entonces quisiera yo saber si se cruzan información entre inteligencia militar, DIGISI y CIE para evitar algún atentado similar, pensaría yo, que pudiera suceder en Guatemala. Muchas gracias. Excelente pregunta, estimado Alexenis. En el caso de Manuel Estrada Cabrera, pues sabemos de que todos los gobernantes pues necesitan de inteligencia para orientar la toma de decisiones. En este caso ya vimos la guerra del Totopós, que pues fue una amenaza en contra de la integridad del territorio nacional. Entonces, lo que se hacía en ese entonces, pues era inteligencia. Cuando hablamos de espionaje, pues es de un país a otro. Digamos de que en el caso de Rusia y Ucrania, pues se envían espías a un país a otro con la finalidad de ver vulnerabilidades y al final, pues ellos están en guerra, ¿verdad? Entonces, lo que ellos, en el caso de Manuel Estrada Cabrera, pues lo que ejecutaban es inteligencia, ¿verdad? Para proteger la integridad del territorio guatemalteco. Entonces, en la otra situación que dijo Sistema Nacional de Inteligencia, pues cuando hay ciertos fenómenos, también se han conformado mesas de trabajo para darle o generar productos de inteligencia para orientar la toma de decisiones del señor presidente de la República de Guatemala. Entonces, sí ha existido esas mesas de trabajo para mitigar ciertas amenazas. Eso sería, estimado Alexenis. Muchas gracias, Magíster. Tenemos unas preguntas en el chat. Sandra Zapeta pregunta, dentro de las generalidades, ¿qué se puede compartir a la población en general por prevención? De la inteligencia criminal, yo así lo asimilé la pregunta. ¿Así es, Magíster?
Sí, casi como lo estipula la ley de 71-2005, pues todas las actividades, instalaciones, recursos, información, pues son de carácter de seguridad nacional. Entonces, me atrevo a decir casi que nada, ¿verdad? Quizás se le difunde pues, al Congreso y únicamente estadísticas, ¿ya? Quizás de lo que se logra en determinados fenómenos, ¿ya? Y algo también que vuelve complejo la inteligencia criminal es de que no se puede difundir toda la información, y si se hace algo es de manera anónima. Entonces no puede decir, un ejemplo, el licenciado Gómez, y salen los medios de comunicación y que él neutralizó cierta amenaza, ¿verdad? Porque se ponía en riesgo la vida del agente de inteligencia. Entonces, nuevamente, pues como les digo, es súper complejo el tema de inteligencia criminal. O sea, no es como tan democrático, ¿ya? Porque es asunto de seguridad nacional. Entonces, nuevamente, pues pedir disculpas por ello, ¿verdad? Porque sí quisiéramos, de verdad, como seres humanos, quisiéramos expresar a todos qué es lo que hacemos, pero se vulnera en sí toda la información. Entonces, por ello es que se hace de esta forma. Muchas gracias, Magíster. Tenemos otra pregunta en el chat. Esta pregunta la hace Guillermo Reyes. Guillermo, saludos hasta México. Dice, me gustaría consultar sobre qué herramientas utilizan para hacer la inteligencia de ciberamenazas. Él hace dos preguntas, pero si gusta le damos respuesta primero a esta. Sí, ya sabemos de que Guatemala, pues en primer lugar, usted me corrige, licenciada, si ya tenemos activada o aprobada por el Congreso la ley que garantiza o elimina estas amenazas de ciberamenazas, valga la redundancia, pero actualmente pues no tenemos tecnología para combatir estas amenazas, ¿verdad? Porque como le vuelvo a recalcar, no estoy enterado si ya aprobaron esta ley en el Congreso. Creo que ya lo aprobaron, pero sí no he tenido la oportunidad de leerlo. Entonces, sí es complejo, ¿verdad? No hay herramientas. Lo único que se tiene, pues, es verificar, quizás dar con el posible dueño de ciertas tecnologías, pero es un tema complejo, ¿verdad? Muchas gracias, Magíster. Sí, aún sigue en proceso, en discusión. Bien, La siguiente gracias. pregunta es, con respecto a la infoxicación que comentó, ¿cómo hacen para filtrar la información? Infoxicación de fuentes abiertas, ¿ya? Como acá se trabaja en base a requerimientos, entonces no consumimos toda la información de fuentes abiertas, sino que en base al requerimiento, digamos de que yo quiero buscar información, por ejemplo, de una organización criminal que opera en México, digamos de Cartel Jalisco Nueva Generación. Entonces yo busco en ciertas páginas que quizás son confiables y ahí me tiran antecedentes de esta organización criminal. Quizás no es el 100%, pero sí nos orienta dónde operan, quiénes son los máximos líderes, quiénes están detenidos. Entonces, como le vuelvo a repetir, no es que consumamos toda la información de fuentes abiertas, sino que es en base a un requerimiento en específico. Muy bien, muchas gracias, Magíster. César Guillermo Ávila estaba levantando la mano. No sé si desea hacer algún comentario, alguna consulta. No, porque hasta lo voy a planchar. No, bueno. Si no tenemos más consultas, tenemos acá el agradecimiento de parte del Magíster Guillermo Reyes. Muchas gracias por la respuesta y felicidades por la ponencia. Bueno, le voy a solicitar al equipo técnico que podamos compartir en pantalla el diploma de agradecimiento a nuestro expositor. Y pues nuevamente quiero agradecerle, Magíster Nelson Gómez, por su excelente disertación. Comprendemos muy bien que pues la parte práctica o ejemplos
ahí sí que vivenciales es difícil, ¿verdad? Por cuestiones de privacidad y seguridad de la misma institución. Nosotros comprendemos esa parte. Sin embargo, la teoría es algo muy enriquecedor también para que pues podamos adquirir estos conocimientos y las personas que ya laboran en este tipo de instituciones definitivamente puedan seguir pues cultivando su acervo, ¿verdad? Entonces, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad otorga el presente diploma al magíster Nelson Gómez en agradecimiento por su valioso apoyo en la realización de la videoconferencia Inteligencia y Contrainteligencia Criminal como parte del programa de actualización permanente para la profesionalización y formación de servidores públicos del Sistema Nacional de Seguridad. Firmado el día de hoy, 14 de octubre, con nuestras autoridades, coronel y magíster Jorge Francisco Girón Mendizábal y magíster José Wilfredo Marroquín Jiménez. Muchísimas gracias por su apoyo, magíster. Gracias, estimada licenciada. Bueno, pues yo me quedo con los participantes. Gracias, magíster, que tenga un excelente día. Gracias por el apoyo. Gracias, licenciada, bendiciones y gracias por la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes. Tengan un feliz día, bendiciones. Muchas gracias, que tenga un excelente día. Bueno, estimados participantes, quiero comentarles un par de cositas antes de pasar a la actividad grupal. El día de hoy a las 11:30 se va a cerrar pues ya el módulo 1, ¿verdad? Para las personas que no han podido subir su tarea, yo sí les solicito que por favor suban la tarea de Zoom, la número 1, que contesten el foro y que contesten la evaluación del conferencista de la semana pasada. Estas actividades ya no se van a poder volver a habilitar porque pues tenemos plazos establecidos, ¿verdad? Para cada módulo, para llevar en orden el curso. También quiero comentarles que las actividades para esta semana son las siguientes, para que las puedan anotar, por favor, y que no se les pase ninguna actividad y podamos pues ir cumpliendo con los plazos. Esta semana vamos a tener que contestar un foro de 5 puntos, ¿verdad? Ya el foro está habilitado en plataforma, pueden ahí observarlo. Van a tener que subir la tarea grupal que vamos a realizar ahorita también, que tiene un valor de 2 puntos. Además de esto, vamos a hacer una tarea, es una actividad de aprendizaje en donde van a estar pues ahí 15 puntos asignados a esta tarea, la cual va a consistir en hacer una línea de tiempo. Para poder elaborar esta línea de tiempo, yo necesito que ustedes lean un documento que se les subió también ahí en plataforma, el cual tiene por nombre El desarrollo, situación y probable evolución de la inteligencia criminal en Latinoamérica. Ahí está el material de lectura para que ustedes lean y de ahí saquen su tareita, por favor. Además de esto, vamos a hacer una evaluación. Esta evaluación de aprendizaje tiene un valor de 20 puntos. Entonces, esta evaluación, ustedes tienen que leer este material. Las diapositivas que nos compartió el magíster Nelson también van a venir en la evaluación, por lo que les solicito que vean la presentación y que lean su material de lectura, ¿verdad? La evaluación tiene un valor de 20 puntos, la tarea de la línea de tiempo tiene un valor de 15 puntos, el foro tiene un valor de 5 puntos y la otra tarea de grupo 2 puntos. Por lo que estamos hablando de que solo acá son 42 puntos, ¿verdad? Más los 9 puntos que ya tenían de la anterior actividad del primer módulo, ya estamos en juego con 51 puntos. Pónganse pilas, chicos, porque sí necesito que pues estén pendientes con sus actividades, que suban sus tareas donde es. Aclaro, yo no estoy recibiendo tareas ni a través de WhatsApp ni por mi correo electrónico, porque para eso en la plataforma nosotros asignamos estos espacios para que ustedes coloquen ahí las actividades donde van en el orden solicitado y de esta manera ustedes tengan ahí la evidencia de que sí han estado trabajando y puedan consultar sus notas. Ya empecé a calificar, felicito a las personas que han subido sus actividades y quienes han estado pendientes del curso. Con mucho gusto, si no saben cómo subir una tarea, llámenme, yo los puedo apoyar. He apoyado ya a varias personas que han tenido dudas con respecto a esto, así que no se preocupen, ¿verdad? Que las instrucciones pues también en plataforma están claras. Hay un video donde se les explica cómo poder subir las tareas, cómo poder contestar los foros, cómo poder realizar las evaluaciones y cualquier cosa, pues ustedes igual en el chat me pueden consultar, ¿verdad? Brenner Campos Camposeco, ¿tienes alguna consulta?
Sí, justamente yo tuve inconvenientes la semana pasada para poder iniciar con la primera sesión. Hice las actividades que decían en el correo, menos la sala de Zoom, porque no encontré cómo realizarla. O sea, sí realicé todas las demás actividades menos la sala de Zoom porque no encontré cómo acceder a esa información o cómo realizar esa actividad. No sé si me podría explicar. Sí, la actividad de Zoom fue una tarea que se asignó dentro de la primera reunión. Era un análisis, tenían que contestar 3 preguntas y hacerlo de manera grupal. Y después cada uno de ustedes subir esta tarea de manera pues individual a la plataforma. En eso consistía la primera actividad. Tarea 1 que tenía un valor de 2 puntos. ¿Verdad? Ahí aparecen las instrucciones de igual manera en la plataforma. Entonces, las actividades que estamos realizando acá en Zoom, aunque las trabajemos de manera grupal, cada uno de ustedes de manera individual tiene que subir su tarea para que ya podamos nosotros asignarle ahí el valor que requiere la actividad. Ah, ok, perfecto. Está bien. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a pasar, les comento que ya está el link de asistencia en el chat para que lo puedan llenar, por favor. La asistencia es muy importante también, ya que como les había comentado,